Nuestro Jikook sí que ha dado de qué hablar. Y es que, a pesar de que ya regresaron de sus viajes a Suiza y Vietnam, y de que está confirmado que ambos grabaron Are You Sure?, los testimonios de las personas que se encontraron con ellos siguen apareciendo por todas partes. Cada día surge un nuevo detalle, una nueva anécdota compartida por testigos que aseguran haberlos visto juntos, caminando, riendo, disfrutando del momento con una complicidad difícil de ignorar. Todo esto no hace más que alimentar aún más las especulaciones y emociones dentro del fandom, que no deja de analizar cada gesto, cada coincidencia, cada palabra. La atención que generan no disminuye. Al contrario, parece intensificarse con el paso del tiempo, como si todo lo vivido durante esos viajes siguiera dejando huellas visibles en el presente. Primero veamos cómo las cosas no cambian, y Jimin sigue siendo, sin lugar a dudas, la musa favorita de Jungkook. En un video se puede ver claramente cómo Jungkook graba a Jimin, a pesar de que ya hay alguien del staff encargado de capturar ese momento. Sin embargo, Jungkook también decide hacerlo por su cuenta, quizás con la intención de guardar un recuerdo más personal, un instante grabado desde su propia perspectiva, algo íntimo que solo él tenga. Y no es algo que deba sorprendernos, ya que cada vez que Jungkook tiene una cámara en las manos, su primer instinto parece ser enfocar a Jimin. Es una constante silenciosa pero evidente, una especie de lenguaje no verbal que el tiempo no logra cambiar. Una persona que estuvo presente en ese momento relató que el video fue grabado en Suiza, precisamente durante el crucero al que ambos subieron. Esta persona comenta que al principio Jimin estaba sentado solo, disfrutando tranquilamente del paisaje hasta que Jungkook aparece llevándole comida, como un gesto considerado y natural. Luego se sienta a su lado y desde ese momento ambos permanecen juntos. La escena transmite una cercanía cálida, cómoda, como si no hiciera falta decir nada más. Otro fan no pudo contener la emoción al enterarse. OMG, el Jikook estuvo en un crucero en Suiza. Una fan relató que tuvo la suerte de estar en el mismo barco que Jimin y Jungkook durante un crucero entre Spies e Interlaken, en medio de los paisajes de ensueño que ofrece ese recorrido. Oh, Dios mío, qué suerte. Estábamos en el mismo barco de Spies a Interlaken. Ellos subieron juntos. Al parecer, nuestro Jikook pasó muchos momentos juntos, que hasta el momento son desconocidos para nosotros. Los testimonios sobre ambos en Suiza siguen apareciendo. Otro fan también compartió su experiencia de forma muy entusiasta. Los conocí la semana pasada. Estaba a solo 2 metros de ellos. Jimin tiene una cara de bebé preciosa. Realmente parece una muñeca en persona. Y Jungkook es brillante, resplandece. Hablé con las personas que estaban con ellos. Al principio pensé que eran sus guardaespaldas, pero en realidad eran sus 2 representantes. Contó que se acercó con discreción y les preguntó si eran Jimin y Jungkook, a lo que ellos respondieron con un silencio bastante revelador. Uno de ellos finalmente le dijo en voz baja que era un secreto. Sin embargo, ya han comenzado a circular algunas fotos, así que parece que ahora es algo seguro de confirmar. La fan también mencionó que había tomado una foto de los 2 muy juntos, una imagen que, según ella, reflejaba claramente la cercanía entre ambos, pero que poco después le pidieron que la borrara.
Fue una situación delicada, pero aún así, el recuerdo quedó grabado en su memoria como un momento especial y surrealista. Como le pidieron que la borrara, nosotros solo compartimos el testimonio y no la fotografía. El tour de Jungkook parece estar más cerca que nunca. Después de que artistas como Yoongi, Jin y J-Hope se mandaran a hacer sus audífonos personalizados poco antes de iniciar sus respectivas giras, ahora Jungkook ha sido visto con sus propios audífonos personalizados en color dorado. Este detalle ha desatado una ola de especulaciones entre los fans, quienes interpretan este gesto como una señal clara de que el calendario de su tour podría revelarse en cualquier momento. Se trata por ahora de un rumor que ha comenzado a tomar fuerza en las comunidades, pero que muchos esperan se haga realidad muy pronto. Who de Jimin lleva 334 días en la lista de Spotify de Estados Unidos, convirtiéndose en la canción solista de un artista coreano o de K-pop que más tiempo ha permanecido en dicha lista. Además, es ahora la segunda canción de un artista de K-pop con mayor permanencia, superando a Dynamite de BTS, que estuvo presente durante 332 días. Trabajando en la industria, he visto a miembros de EXO, SHINee, Blackpink, Big Bang, NCT 127 y muchos otros grupos en persona. Así que a la gente siempre le sorprende cuando digo que el hombre más guapo que he visto, el que me tomó completamente por sorpresa, fue Jungkook. Jungkook da en el clavo, real e irreal. Es llamativo pero accesible. Bonito pero a la vez con una mandíbula larga y una dulce sonrisa con esos dientes de conejo. Carismático. Perfectamente imperfecto e imperfectamente perfecto. La ex editora senior de Vogue, Monica Kim. Salió la vista previa oficial de Permission to Dance on Stage, Seoul, en el canal de Bangtan TV, generando una fuerte ola de emoción y nostalgia entre ARMY. El video comienza con un saludo lleno de energía por parte de los integrantes. Hola, somos BTS, seguido de palabras sentidas que reflejan el profundo vínculo entre el grupo y sus fans. Namjoon expresa con sinceridad: esperamos que sepan que estamos aquí, a pesar de esta situación con restricciones, por responsabilidad, sentido del deber y sobre todo, por amor. Las imágenes muestran momentos clave del concierto en Seúl, una presentación que fue especialmente significativa por tratarse de una de las primeras frente a una audiencia en vivo tras las restricciones sanitarias. Con una mezcla de emoción, cariño y cercanía, los miembros comparten con los fans. Los extrañé mucho y los amo mucho. Los amo. De verdad los amo. El adelanto deja claro que este concierto no solo fue un evento musical, sino una declaración de afecto y resiliencia, tanto de BTS como de ARMY.